Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la Señal Amatista. Hoy con un invitado bastante especial, agradable, viejo amigo, eh, Juan Manuel Sánchez, el viejo Juan. Hola, Hola, ¿qué más? ¿cómo Qué estás, viejo Juan? contento, feliz de estar acá, de poder compartir y contribuir un poco como a estos podcasts que creo que vienen manteniendo una línea muy interesante y más allá de interesante, necesario. Como la línea del conocimiento y el compartir Compartir experiencias, conocimiento. exacto, y que uno se pueda relajar y contar lo que uno conoce, cree, opina, ha estructurado, organizado, ha configurado y poderlo compartir con quienes nos escuchan. Viejo Juanma también psicólogo. Así Nos es, conocimos allá en la U. en la carrera, en la academia, creo que dentro de las conversaciones que han surgido ha pasado tanto el amor por la academia como los encontronazos del desamor o el ver cosas de la academia que tal vez no van con uno en algún punto, entonces creo que, Yo tuve muchos desamores, más claro, que amores. Sí, en verdad, sí, como en un punto también de replanteamiento, como bueno, en ajá, verdad, tal vez esto sí es lo que yo quiero. si va a ser así. Sí, va a ser, está como muy... Y también por las personas como que los llevan a uno a pensar eso, ¿sí? Porque a veces son los mismos profesores, los directivos, que supuestamente son los que tienen cierto nivel o dominio, jerarquía a nivel académico y que comportamentalmente chocan con lo que viene a ser la academia, entonces yo creo que por eso han sido un poco mis desamores. Yo en verdad a lo bien me vine a enhebrar como en noveno, cuando entré al macroproyecto con Al la profe final, Angélica. Al al final, final. con la profe Angélica Franco, espectacular ese macroproyecto de investigación, que fue donde yo entendí como, wow, claro, esto va más allá de un protocolo, de que tiene que ser así, de un estándar, Estructura. el Para que sea válido establecí, no tiene que ser exacto. solo esa estructura, sí. Pero durante casi toda la carrera uno le entienden esa, o sea, Ajá. le dan a entender que es así. De hecho, eso que dices al final de la carrera, yo lo vine ya a mencionar. Digamos que el amor en sí por la estructura de la academia sí, también me la hizo dar un profesor, que fue como muy al inicio de la ¿Y carrera, quién? ¿Cuál? ¿En qué Diego clase? Talora. Claro, tal. Que igual también como en este lado así de estructura y establecimiento, pues también hay cosas muy bonitas. Ujú. Claro, obvio. Y él siempre Y trabaja muy honestamente sí, sí, eso desde iba a eso. decir, y con el profe a tal hora uno podía como darse cuenta de eso. Claro, han habido personas importantes y yo creo que la forma en la que ellos han hablado del conocimiento ha hecho que nos animemos como a hacer esto en cierta parte. Pero Juanma, ¿qué es lo que andas estudiando ahorita? Ok, hago ahorita una especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, acá el primer semestre, en Medellín. Entonces, pues, un cambio grande, pues, como con los profesores, con las fuentes del conocimiento que me encuentro, pues, por un lado de la psicología, ahora esta es de las ciencias económicas más que todo. Ok. Entonces, pues bueno, eso también me ha O sea, igual sigue como desde el lado un poco de lo... social, humano, poco, pero ok. Iba a decir como desde el modelo... mm, o sea, un poco hacia los protocolos también, hacia las normas, pues porque es económico. Total, y eso por un lado es que pues mire, yo puedo tomar ya ahí dos posturas, ¿no? Pues la crítica que les hago, pero creo que para hacer la crítica que les hago hay que conocerla. Entonces yo creo que muchas veces, inclusive en la psicología, al menos en nuestra carrera en el bosque, lo que uno escucha de muchos profesores al desprestigiar el psicoanálisis son las, Exacto, exacto, son las mismas y exactamente. no dicen otras, Y hablan se y se repiten repiten. entre ellos, claro. Exacto, entonces en ningún momento nos pusieron a leer un libro de De Freud, de psicoanálisis, psicoanálisis. como bueno, leanse esta vuelta y De hecho, digan fueron que, interpretaciones de otros autores sobre ellos, claro, entonces
Eso pues ya como, pues porque en mi familia se habla mucho del psicoanálisis, yo digo, venga, nos están tocando otros puntos que también ya Porque los hay he gente que dicho, lo trabaja y les les funciona. funciona muy bien, exacto. Exacto. Entonces, bueno, un poco como que al final de la carrera también ve uno la formulación transdiagnóstica y que habla de que es basada en la evidencia y que se tiene que adaptar al consultante y no el consultante a la terapia. Entonces eso me ayudó también a plantear que hay personas que les va a servir muchísimo el psicoanálisis, como hay personas Claro, que no. a las que no. También hay personas que necesitan específicamente el orden, lo rígido, y hay otros, por ejemplo, como a mí, las que nos frita eso. Por ejemplo, mire, yo ahorita estoy haciendo un poco de clínica y aplico cosas como de cognitivo-conductual. ¿En dónde estás haciendo eso? Tengo dos consultantes, Mm, uno es por parte de un colectivo que se llama Exotérmica y un programa que se llama No Estás Sola o No Estás Solo, donde atiende mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en espacios de música electrónica. uy, a lo Súper bien. específico, pero me parece que En espacios de música electrónica. donde han ¿Cuál más? sido Yo soy DJ, o sea, yo DJs. no sabía que, o Pero sea, bueno, ellos son muy de la escena de techno, ¿sí? Pero ok, bueno, pero son pero muy tecno, igual, exacto, es un exacto. muy buen movimiento y ¿Y ahí eso en atiendo dónde es? ¿En Medellín o qué? Bogotá. ¿En Bogotá? Ujú. Y, o sea, ¿y tú vienes acá o cómo es eso? No, pues bueno, la chica vive en Bogotá y pues bueno, yo De la llamada, ok, sí, virtual, virtual. virtual. Y el otro es un consultante que empezó hace como un mes conmigo, o un mes y medio, y fue porque un amigo me pidió el favor de que lo atendiera, entonces pues bueno, Ok, dentro del referido a tiempo él. que tengo esos dos consultantes. Bueno, pero espera, cuéntame un poco más de eso de lo de la música electrónica y, o sea, cómo surge eso. ¿Eso es un proyecto que Están sacando, privado? ¿Cómo es eso? sí, pues bueno, es como unos politólogos y unos abogados y psicólogos de varias universidades de aquí Bogotá. Ahorita van a sacar o están como proyectando un programa de producción musical para reintegrados o desmovilizados, algo así del conflicto armado. Entonces, pues es un discurso que habla de construcción de paz, muy Con música interesante. electrónica. Sí, o sea, como enseñarles a producir música a personas que Uf, estuvieron en el monte, guerreando, peleando, sí, luchando. como una reincorporación a partir del Claro, de la arte. música, del Claro, arte. y específicamente acá de la música electrónica. Entonces, pues, Y, bueno, wow. eso está chévere. Yo voy como, solamente puedo atender como un caso con el tiempo, Y pero pero, también les apoyo en ok, otras pero y cosas. digamos si más gente se quisiera como Ellos sacan asociar a la convocatoria, vuelta, claro. digamos yo. Claro, no, sí, simplemente es que me lo, pues si es tu caso, pues le digo a ellos y ya, y paso la hoja de vida porque se puede Sí, claro, y creo exacto. que sería muy chévere, o si no, pues igual ellos sacan como convocatorias. También tuvieron mucho auge durante el paro nacional porque empezaron a atender a personas víctimas de violencia del Estado. Entonces abrieron como una convocatoria, muchos psicólogos como atender eso, pero problemáticas asociadas a eso. Pero el que te digo de violencia sexual en espacios de música electrónica somos como 7, 8 psicólogas, entonces puedes ingresar. Pero fuerte que o sea, me hace pensar que dense la vuelta en un punto porque si hay o sea, si hay Ajá, un ajá, departamento ajá, específico ajá. para atender eso, o sea, hará que la vaina estaba re explícita, ¿no? ¿O Claro, qué? O no, sea, sí, y siempre se ha prestado para muchas cosas, en general, pues como las fiestas. Entonces, pero fuerte porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir fiestas y pues es una energía linda, ¿no? Compartir sí, la pues bueno, yo música y hace muy tal. puntual y sucedió en lugares como Baum. Uf, Ujú. claro. Exacto, ya puntualmente, sí, ¿no? Sí, Pues es lo que es. Y hay un exacto. departamento que está ayudando a las personas que Obvio, sufrieron no, violencia no por todas las eso. personas que atienden son de eso, o sea, hay otros casos también que atienden, pero bueno, digamos que, O sea, sí, porque en un punto escucharlo también es, o sea, pues me impactó y es hasta triste, ¿no? Porque pues yo también estoy como dentro, pues, en el claro, pues medio de la el música medio, electrónica, o sea, amo tocar, me encanta claro, obvio. tocar y como ver que esas cosas sean posibles, pues grave, Bueno, grave, siempre sí. partir de la realidad para plantear las soluciones, porque si se oculta la realidad o si se oculta la Sí, problemática, no se exacto. pueden plantear soluciones. Sí, pues lo primero es reconocerlo, aunque Visibilizar. sea, sí, Sí, uff, pues vamos fuerte. No ahí. me imaginé que llegáramos a visibilizar esto acá. Bueno, y todo esto porque yo aplico con ella como Exacto, sí. cognitivo-conductual y también un poco Porque de... le estábamos hablando como del rechazo a estas Ajá, otras formas pues, de conocimiento, de ajá, ajá, terapia, que no claro. son las estrictamente... Habladas por... exacto, exacto. Bien. Entonces aplico con ella TCC y cognitivo conductual y perdón, y aceptación y compromiso
Pero Ok, yo voy con mi terapeuta, yo ahorita tengo pues como, inicié un proceso con mi terapeuta por primera vez, algo que buscaba hace tiempo, y el enfoque súper, de ella súper. es, Hay que eh, naturalizar ir a terapia, obvio, exacto. parce, pues Ir a si terapia es usted una puede ir es muy chimba, bueno, weón. claro, Es un y, lujo, de hecho. y Si tienes que usted puede, buscar el vaya. psicólogo, Eso. exacto, sí, sí Hay se gente puede, que no puede, total, y total. necesita, no, fuerte. Entonces, ella maneja un modelo existencialista, humanista existencialista. Tu terapeuta. Sí. Ok. Entonces yo dije, no, yo no quiero ir a ver Humanista, existencialista. existencialista. ¿Nos puedes explicar un poco más, por favor? Porque la verdad no estoy familiarizado con el modelo Ok, humanista, existencialista listo. y... Pues bueno, como lo vengo entendiendo yo, pues en la cuestión existencialista es porque el humano siempre se está planteando como unas preguntas y creo que tienen que ver mucho como con lo que podremos conversar más adelante. Y son preguntas relacionadas con el, el deber ser, el por qué estamos aquí, el para dónde El vamos, propósito el de la vida, propósito, si lo hay o si no, y para si eso no lo pues, hay, entonces exacto. pues para eso ya han salido filósofos a hablar desde el nihilismo o desde otros lados, ojalá toquemos algunos, entonces digamos que mi motivo de consulta estaba un poco relacionado como Al en propósito de la eso, vida. mi propósito con la sociedad y todo, entonces Uf, tu papel acá en este mierdero. sentirse inútil, sentirse totalmente Uy, el Juanma niño, llegó allá, sí, replanteamiento claro. profundo. Entonces eso pues ya sus consecuencias clínicas como la tristeza, Claro, etcétera, obvio. exacto, sí, desajustes en la actividad, Claro. exacto. Entonces pues bueno, ya aquí en Señal la Matista se ha hablado un poco de la utilización de plantas, en términos ritualísticos, pues Sí, uno tiene que buscar la exacto. información de todos los De lados, pues de todos los donde lados, pueda exacto. ir mirando. Entonces pues siendo un poquito como coherente con la carrera que estudié, pues dije, bueno, también, además de otras formas que voy a implementar, voy a ir a psicólogo, a la psicóloga, y pues me sentí contento de haber empezado. Y digamos, ¿cómo te has sentido con el proceso humanista existencialista? Claro, entonces ya Porque pues tú la vienes de este tipo de metodología, academia donde pues nos construimos, donde nos conocimos, exacto. claro, donde uno le dejan tareas terapéuticas para ella hacerlas, en cambio con ella todo es mucho más conversacional, Ok, hemos hecho ya una sesión un poco de análisis de sueño, no nos enfocamos en eso, pero lo hicimos y de ahí sacamos reflexiones, es decir, por ejemplo, en aceptación y compromiso se valora la metáfora y se dice invite al consultante a crear la metáfora para que los resultados clínicos sean más efectivos. Entonces con ella lo que hicimos fue análisis de sueño y de ese análisis de sueño salieron otras cosas, no era como, esto significa que tu sueño te va a llevar a esto ni nada, sino más bien como que de dónde puede salir esta información en tu cabeza. Ellos sí se meten con el inconsciente y todo. ok, exacto. Entonces, es como es la parte existencialista y la parte humanista creo que va como en ponderar pues como el ser humano en sus diferentes esferas, dándole una importancia como a cada una, no como el conductista que se queda en la parte comportamental, Exacto. el cognitivo sino que ellos también meten la parte espiritual, aunque las últimas corrientes de la psicología lo hacen. Sí, exacto. Entonces, pues También mira, igual desde el modelo en el que nosotros pues digamos aprendimos también. claro, Ya ahorita eso es algo que es innegable. Incluso ahora que estabas mencionando lo de las plantas, también, por ejemplo, el estudio que encontrábamos la vez pasada que salía de la Universidad de Yale ajá, sobre la Harvard también, psilocibina ajá, y creación crecimiento de neuronas, después de que tanto tiempo nos dijeron que no se que las podía. neuronas solo iban para la muerte y a Exacto. morir, que se podían generar otras conexiones con el aprendizaje, que sí, pero no se hablaba de neurogénesis. Uf, Y lo sacan así, parce, me pareció... claro, porque hay que Lo recordar pones en que las la referencias psilocibina, ahí, claro. exacto, no las vamos a poner, gracias, exacto, hay que ponerlas. La psilocibina hay que recordar es el componente activo de los honguitos, de los hongos El reino fungi, mágicos, sí, de los hongos exacto. mágicos, no de todos, pero sí de los... Exacto, de los honguitos Y mágicos, han sí. estado ahí por mucho tiempo, Mucho antes que tiempo antes que nosotros. nosotros, Entonces, total, un mensaje que si uno total. los Miles mira, de años los mayas ya los utilizaban en sus rituales porque se habían dado cuenta como de las posibilidades, habían templos de hecho está en de Grecia, se hongos. habla en los misterios eleusinos o de Eleusis, que se tomaban una bebida que era el quiquerión y que se puede decir que era una bebida que usaba trigo y que había un tipo de hongo que crecía en el O el trigo. trigo, exacto.
y ahí pues hacían sus rituales. Y, o sea, tremendo también como en la parte física y biológica, y también va más allá, el componente espiritual que tiene, o sea, porque si es cierto, Leo, pues ahora con estos nuevos estudios lo que se está pillando, se están trabajando depresiones con eso, por la posibilidad que tiene precisamente con la plasticidad del cerebro para restablecer patrones emocionales tóxicos, patrones de pensamiento, Esquemas, por, traumas. sí, exacto, poderlos reconocer, poderlos sanar y también, ay, se me escapó lo que iba a decir. Ah, claro, pero va más allá, era lo que iba a decir, porque también hay todo un componente espiritual profundo detrás de la vuelta. Entonces, lo que iba a decir es que, pues esta aproximación humanista, existencialista, al final puede abarcar, o sea, Engloba pues muchas más cosas, ¿no? del ser humano en su experiencia. Porque no sé hasta qué punto, digamos, en nuestra academia se hubiera avalado. Bueno, ahora con los estudios de Yale, pues todo el mundo callado. Pero igual es bastante todavía transgresor, ¿no? Como decir, hey, bueno, vamos a proponer terapia acá con honguitos, Yo espero exacto. que podamos hablar ahorita del tema de lo que es legal, la legalidad, que Claro, vamos a porque hablar igual la de psilocibina ética, todavía casi legal. obvio. Muchas plantas medicinales y ancestrales son ilegales y eso no implica. O sea, lo que sería chévere que podamos llegar como a dar el mensaje es el tema de la ética, ¿no? Como lo que rige, lo que está avalado, lo que no está avalado, lo que es correcto y lo que no, que va de la mano de la moral. Y creo que tiene mucho que ver con todo lo que podamos hablar. Pero ¿y quién dice que es correcto y que no es Exacto, correcto? sí. No, desde la ética, pues sería como el estudio de cuáles son esos factores que indican que algo de la moral está bien. O sea, la moral es lo que está bien y lo que está mal. El estudio, pues la disciplina que estudia lo que está bien y está mal. Entonces, La hay moral. la moral. Entonces, moralmente, en algunas sociedades está bien visto el incesto. Yo que ya veía un man que se dedica a pasear, no, a hacer documentación en diferentes tribus del mundo y Ujú. encontró una donde son caníbales. Caníbales, Y está bien para ellos. O hace sea, parte. Entonces, esa es la hace moral. parte, exacto. Entonces, luego ya está la ética, que es como, si la moral son las hojas, ya la ética es el árbol, pues, que estudia cuáles son las formas para decir que algo está correcto o no lo es. Entonces hay tipos de ética como el utilitarismo. Entonces está bien lo que permita un mayor beneficio para la mayor cantidad de Material. personas, Ok. por lo general material. Ok. Entonces ahí uno puede llegar a conclusiones como que el fin justifica los medios, por ejemplo. Solo si son más, entonces, pues, Pero entonces, ¿qué pasa con la gente que hacía parte de la minoría ahí? claro. Luego también está como ética kantiana, por ejemplo, ética eh, la bioética, pues que ya, o la ética, bueno, hay diferencia entre la ética de la medicina o la ética médica a la bioética, porque la bioética ya es De la vida, de del la vida, equilibrio de la vida, exacto. exacto. Hay también ética ambiental, pues en la que, entonces cada una de esas pondera pues ciertos aspectos y dice, bueno, si esto contribuye a esto, está moralmente bien. Entonces ahorita vivimos en un país realmente en donde no tenemos la capacidad de discernir en la mayoría en ese tipo de cosas porque en este momento están sucediendo un montón de cosas que uno diría son de película, son una locura, son de cualquier tragicomedia, vueltas real y palpables y escritas con ley y todo. Escritas Entonces, con ley y todo, exacto. entonces venimos de una guerra contra las drogas de más de 40, 50 años solamente porque un presidente decidió hacerlo, después de que vivimos la bonanza marimbera por parte de los gringos que contribuyeron a que aquí se plantara la marihuana, lo mismo después con la cocaína y que ya después se prohíba y se invierta dinero para que se mantenga la guerra aquí. Entonces creo que cuando uno va y mira, tantas cosas van muy de la mano. Y entonces, ¿dónde queda el individuo? Existencializa este tipo de preguntas, así como que, bueno, yo soy un ser acá en este momento, ¿qué? Exacto.
porque igual las órdenes de poder pues están ahí, están operando aquí mismo ya mientras estamos teniendo esta conversación. Entonces eso es yo creo que lo que me ha ayudado pues de estudiar un poco la ética. Porque yo también entendía como el existencialismo, llevamos a eso, o sea, no solo como el hecho de entender que somos producto de una disposición social, de una estructura, Verse ahí es exacto. pero más allá de eso es la responsabilidad que tiene uno de ejercer toda su capacidad para explotar su propio potencial. Exacto, o sea, no solo quedarse bien, porque es que esa posición en un punto se puede volver bastante victimizante, lo anula, ¿sí? Como es que no, es que somos el producto exclusivo de una estructura social, de un constructo colectivo. Y quedarse ahí ya. Y eso vale, exacto, lo que digo es que eso justifica, o sea, puede ser una justificación De quedarse ahí, de ¿no? Y la gente quedarse se quede ahí, ahí, exacto, claro. no, es que tan... Loco, entonces esa es como, bueno, la terapia ayudó a pensar en eso. Y ahorita Claro, entonces, conversamos. exacto. Mm, en relación con lo del existencialismo, exacto, y como la capacidad de responsabilizarse por el propio ser, y no solo verse como algo producto de, que siento que al final termina siendo como reinvalidante, ¿no? Muy. Porque anula todas las posibilidades, ¿no? Es que yo ya... Producto, exacto. Pues mire, primero uno, uno tiene que estudiar y leer autores que hayan escrito sobre. Entonces, yo hace 2 años, 3 años, pues yo me declaraba cero espiritual. Uy, hace 3 años nomás. Sí, como 3, 4 años, como antes de graduarme, o yo decía que lo mío Soy era pues acá sí, lo positivismo estructural, radical. academia y ¡Ah! tal, El así. Juan, man. Entonces, pues porque Así, no el había sentido empirismo y la realmente, evidencia. Claro, yo no había sentido pues así como exacto. ningún tipo de desconexión ni nada, un desprecio muy grande hacia Hace la ese tipo de iglesia, hacia la aproximación. religiosidad. Bueno, pero es que una cosa es eso, porque yo la verdad sí tengo un desprecio muy grande De la hacia... iglesia, Sí, sí, total. como organización, como estructura, Claro, o institución, sea, hemos visto, se leen en las noticias internacionales, tantos muchas curas cosas, sí. violaron, tantos, como el Papa Francisco ocultó que tantos Claro, sacerdotes hay, sí, como, uy, no es solo el no, que la tal, hizo, sino el que la ocultó, el que lo etcétera, ocultó, re total, fuerte, o sea, y obvio. cómo se vende y tal, pero otra cosa es la Muy espiritualidad, diferente, esa... parce, sí. Exacto. Y yo al principio los mezclaba y las metí en el mismo bolso. Primero fue ese proceso. Claro, como entender que hey, son viajes separados. Exacto. Primero fue entender eso, que son viajes separados. Y después de entender eso, ya fue como, parce, no, la parte espiritual sí se puede trabajar, se puede vivir, sin tener que ir a una iglesia, sin tener que tener un Dios así. Por ejemplo, las plantas son una forma La, muy linda de la darse cuenta de naturaleza, eso. como, ajá. Y digo los enteógenos específicamente. Eso también, mis primeras aproximaciones a los enteógenos, me ayudó a despertar esa parte. Contra todo pronóstico, yo muy escéptico, muy de todo, pues así fue. Entonces, por una parte eso, determinar la espiritualidad. Ahora, que he visto yo, o sea, yo todo lo que estoy diciendo aquí lo hablo partiendo del desconocimiento que tengo, que tiene, es mucho más lo que uno desconoce que lo que Claro, conoce. yo también me paro desde ahí. Sí, No, gracias. sí, genial, porque yo siento que esa postura lo libera a uno Claro, y no. lo entrega a un completo flujo de posibilidades, porque Claro, estamos y de partiendo desde el... sorprenderse de lo que Exacto, es re salga. chévere, me gusta mucho desde el absoluto desconocimiento y que ella lo hablaba con una amiga, porque ella también, pero ella me decía desde la música, Ok. como yo no conozco nada, o sea, sí, y me gusta partir desde el desconocimiento, me decía Ana, porque me abre como el espectro libre de sensaciones, Obvio. sí, que ya cuando uno va como, entonces, pues bueno, no, Sí, o sea, hablamos desde aquí, desde lo que sabemos de psicología, desde lo que hemos exacto, conversado con otros amigos, exacto. entre También como nosotros, hemos vivido la cómo lo hemos espiritualidad, las vivido. plantas, las Ujú, sensaciones, ujú. el avance, cómo la hemos visto, porque se transforma, exacto. Entonces, pues bueno, como le digo, empecé como a buscar terapia, entonces por esas dudas, entonces me tengo que estudiar un poco más de dónde, entonces uno se encuentra, por ejemplo, con autores como Foucault con Vigilar y Castigar, y ahí entienden el tema de las instituciones, ¿no? Y
Entonces, Recomendaba ese libro, pesado. pues, ahí es cuando te hace sentir víctima un poco. Sí, exacto, como que no Entonces, hay escapatoria. ajá, De hecho, a ajá. mí en un tiempo me tocó parar, yo ya no pude más leer a Bourdieu, a Foucault, Abordio, ya estaba muy pesado, o sea, claro, no es para dormirse al rato y eso, pues no. no, ya, o sea, en un punto como que no había escapatoria. Entonces, Sí, por eso es que yo en la parte existencialista sentía esa crisis, como decir, parce, no hay no hay escapatoria, no la escapatoria. hay, no la hay. Entonces, bueno, ya uno luego puede llegar pues, a partir de la filosofía occidental, a información religiosa también, pero entonces, en lo particular, me he encontrado con cuestiones más orientales. O sea, como afín a conceptos más orientales, Sí, entiendo. entre lo que es el taoísmo, el hinduismo, creo que me ¿Qué has gusta, entendido del taoísmo? bueno, el Tao es el camino, pero bueno, el hecho es que, Porque no sé, exacto, estoy acá en el desconocimiento, por ¿no? eso pregunto. Pues eres de lo que sepas, obvio. Entonces, voy a hablar un poco del ejercicio o sea, eso lo plantea Lao Tse-Tsing, algo así, y que es como un precursor de Confucio, fue antes del Ok, confucianismo, o sea, eso es Confucio es que 500 después antes de de, Cristo, no después de o Cristo, después de. pero entonces lo que ha pasado en esos tipos de sociedades orientales, y es algo que yo necesito que empiece a pasar en Colombia, y por eso creo que todo igual se hila, es que han habido pensadores que han pensado y han dicho, estamos en crisis, una crisis social, y ellos desde su filosofía Humanitaria, humanitaria exacto. plantean unos manuales, no manuales de conducta, pero sí como unas guías para que la gente entienda cómo comportarse para ser una sociedad pues más efectiva, desarrollada, humana, dependiendo pues como del enfoque. Tanto Confucio como Lao Tse pues eh, buscan es como la bondad del ser humano. Entonces por eso los caminos de ellos son de mucha introspección, reflexión, de lo que es el bien, lo que es del mal, perdón. Entonces ahí desde esas posturas un poco, el camino no es hacia afuera, ¿sí? Porque es cuando uno se encuentra con el sistema hacia... Exacto, Sí, exactamente. el camino no es Genial. hacia No, bueno, afuera. es porque ya el choque va a estar re Ya. feo. O sea, igual les recomiendo que lean a Bourdieu y que lean a Foucault. Mm, pero coincido con eso completamente. O sea, si Exacto. te vas para afuera te vas a dar. Y hay que dárselo igual, hay que darse la pela. O sea, hay que darse la pela porque para mí darme esa pela fue entender que pues no era para allá, sino que tocaba replantearse y mirar Claro. el nuevo rumbo, exacto. Y igual seguir estudiando cómo va la cosa hacia afuera, porque pues igual ahí afuera hay cambios que eventualmente te cambian. Entonces yo veo mi Claro, especialización y estoy hablando con economistas, con personas que están como en ese obvio, mundo y yo listo, exacto, lo justo. veo, Lo lo entiendo, no entiendo, lo lo pillo, comparto. no lo comparto. Porque ellos sí son muy utilitaristas, ellos es, Uf, si usted hace un proyecto es para ganar, nada, nada, etcétera, sí. tal. Entonces yo, de hecho el proyecto que estoy haciendo, después te comentaré, pues intenta chocar varios contra varios de esos esquemas, partiendo de siempre como el cuidado por la naturaleza, conceptos de permacultura que ya han hablado por acá también, de valorar la madre naturaleza. Entonces con ellos esos discursos no van tanto, ¿cierto? Entonces es como eso. No van tanto, no, claro. Mm. Entonces, como el camino no es hacia afuera, el camino es hacia adentro un poco y ya ahí es cuando se pone muy interesante, cuando ahí es valioso sentirse maravillado con la vida y su cotidianidad, de tanta cosa bella que hay, tanta cosa... Aunque igual es denso porque digamos que esta perspectiva también en un punto, desde mi posición, se avala también para cierto tipo como de gente, de Claro, población. Sí, porque si tú vives en, no sé, allá arriba, en el alto, la montaña, y no tienes ni lo de la comida, pues claro. parece como así que sentirnos maravillados con la vida y con el aquí y el ahora y Exacto. el mindfulness y que Mm, nada, o sea, obvio. se cae todo. Por eso es que cuando lo plantean ellos, cuando pues como allá sí respetan mucho el conocimiento y todo, pues ellos
eventualmente se funcionan con el Estado y hacen esos manuales de conducta y pues ya uno ahí mira, a ver, China ahorita está en unas situaciones muy complejas, pero por ejemplo países como Japón, donde han aprendido a valorar mucho la naturaleza, con el poco espacio que tienen, Claro, lo maximizan todo, entonces pues ya uno compara resultados, como que las sociedades tienen unos hitos en donde se ven en crisis y van creciendo a partir de eso, pero lo que le ha pasado a Colombia en los últimos años, en los últimos 50 años, es muy complicado, muy triste, donde han matado a todas las personas que ya han propuesto algo diferente, muchos muertos, solo quedan los asesinos. Eh, no nos hemos permitido tener esas eras, weón. O sea, ¿cuál es la era que tenemos? La era de la violencia, que como todavía la que estamos en ella, estamos en ella, exacto. donde han estado nuestros padres y nuestros abuelos, entonces no Exacto. hemos tenido esas eras Sí, 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 donde exacto. podamos Ese generar ese contexto donde, cambio. claro, que permita esa... Entonces uno se puede sentir abrumado obvio, con el tema hacia afuera, pero pues yo llevo un poquitico de tiempo en la introspección o en esta parte pues como eh, de las filosofías orientales, porque por ejemplo ellos no son dualistas, ellos no es como que hay una cosa es la mente, otra cosa es el espíritu que yo, perdón, el cuerpo, que mucho tiempo yo compartí, ellos lo dicen, es una misma emanación de una sola sustancia, como, entonces ahí está el ejemplo del yin y el yang, los dos están, no es que uno sea bueno y el otro sea malo, entonces ellos utilizan muchos ejemplos, pero entonces ya es ver eso, como que por eso también es importante cuidar el cuerpo, Claro, porque pues si pueden, todo si es bien el uno. cuento es para adentro, pero es todo es uno. Entonces, eso es más o menos lo que yo he podido ver. Pues hay, por ejemplo, Carl Jung, que es también corriente psicoanalítica. Él tiene un libro que se llama El secreto de la flor de oro, en donde hablan básicamente de esos dos libros. Él y otro psicólogo de eso, Wilmer, no me acuerdo, algo así. Wilmer. Sí, eran los dos, es Carl Jung y el otro. Y Wilmer, Wilmer. Eh, y en ese libro pues tratan un poco como ese libro del Tao, solo que ellos lo traducen y entonces pues, pero lo respetan mucho, o sea, hablan como que he tenido consultantes complicados que después de muchos años de investigación con metodologías occidentales hemos obtenido unos resultados así, pero que aplicando conocimientos orientales que la cosa fluye mucho. Entonces ahí viene todo lo que son las corrientes contextuales y Claro, y ahorita. donde se desbarata este modelo Claro, rígido, que es, patológico, exacto, que esa es la otra, ¿no? Y una vez le va poniendo uno la etiqueta a la claro. cara, exacto, y esa etiqueta es Y re grave. llévesela para la casa y llévesela Sí, para todo uff, me lado. parece que esa etiqueta es bien grave, hay que salir de ella. Mm. Eso es lo primero que yo hago con mis Creo consultantes, que es ni yo es siquiera como que... se puede salir de ella. Exacto, porque ya te la pusieron y a veces uno mismo se pone una, ¿sí? Pero Exacto, súmere la que ya le pone a alguien que hizo un estudio. exacto, que se supone que es pro en la mierda y Mm. tal. No es que tú eres ta. Y bueno, o sea, eh, todo esto lo hablamos desde lo que hemos visto pues como también en la universidad, entonces uno ve que desde terapias psicológicas que dicen, hay unas que los resultados son efectivos con esta forma y sin esta forma. Entonces, para tratamientos de depresión y ansiedad, mucho tiempo medicados, se empezó a encontrar misma efectividad con otros tratamientos o mixtos, pero entonces es eso, es como que en el ser humano hay una capacidad para recuperarse, sanarse. Exacto, La hay, restablecerse. unos en más Claro, medida que otra, otros claro. la han trabajado más, la pueden llamar también resiliencia, pero es una capacidad pues que es Porque igual si inteligente. hay condiciones, o sea, físicas, médicas graves. Claro, Sí, y que necesitan pues también una claro, o sea, si compensación tú, médica. obvio, si tienes esquizofrenia, pues, cosa que, Ujú. No, y y varias pues así, por que, más de que etiquetas ni que, pues, claro, necesitas un eso. medicamento para regular eso. Entonces, bueno, sí, es como que pues un poco el mensaje es que hay información, hay que buscar. Hay que buscarlo. Y Para la ayuda de uno mismo, ¿sí? Cuando si te encuentras con el sistema así, entonces ahí ya tú empiezas a desconfiar de la información que llega. claro, pues de una vez ese sistema perro de Claro. frente. Entonces, por ejemplo, Desconfíen, desconfíen ahí yo ya todos. quiero recomendar, por ejemplo, a Noam Chomsky, Uy, que... Chomsky, para el man tener hartos cositos en videos en YouTube. Ajá, exacto. Ay, Ahí el man exacto. habla que de cómo ya la realidad viene, pues
tergiversada y no en un plan macabro, así, sino pues porque así funciona ya y se autorregula así. Hay como 5 filtros que pueden Ok, suceder entre la exacto, no es... información, Claro. ¿sí? No es como que un grupito de personas así haciendo eso, no, ya es como que la vuelta funciona tan así que Se es lo más amarra. efectivo, es como se vuelve otro ser Claro. vivo y Video, ajá, claro. que tiene unas formas de vivir, así Y, como uno, que y uno sabe es... cómo comer, sabe cómo hacer las cosas, pues él se autorregula un poco así, ya como está montado. Claro. Claro, entonces, o sea, parece a mí casi, pues yo me alejé también un poco como de la filosofía hace un tiempo, pero ¿Por qué? no sé, o sea, como que en la parte de la academia me gustaba como estudiarla, pero entonces pues a uno que le enseñaban como empirismo, racionalismo, los autores de cada, pero entonces ahora lo que yo veo es que esos mismos autores se han hecho unas preguntas como así la crisis en la que se ven como que no, esto está muy complicado y Claro, solamente ven en el conocimiento la herramienta para ser libres. Solo que exacto. cada uno llega pues como desde una forma, entonces el empirista desde la experiencia, el racionalista desde el raciocinio y la razón. Hay información, Y todo se empezó desde el enfoque humanista existencial. un poco así, pero también de las amistades que he Claro, tenido ya con personas que lo han contado tal como es, no como te lo dice un manual de un libro, sustancias exacto, sí. en el que te puede decir un montón de cosas que no, entonces no sé. ¿Y cómo se relaciona la aproximación con las plantas, con el, por ejemplo, enfoque humanista existencialista? ¿Cabe? Claro, Claro claro, que cabe. cabe, exacto. Hay unos más tesos en ese tema. En mi experiencia personal, pues el enfoque fue tan bonito en lo que llevo con ella que me permitió decirle a mi terapeuta como que voy a empezar a hacer esto con psilocibina, porque lo he leído, porque lo he estudiado, porque lo he Exacto. investigado Uf. y porque pues quiero hacer esto también en acompañamiento Pues con el pues proceso con el proceso terapéutico, terapéutico, porque pues claro. así como uno ya leyó y dice, este más este tiene mayor efectividad, pues Wow. entonces lo intenté hacer como así. Y Uf. ella, muy genuina, también me dijo, listo, yo ya he visto que otras personas lo han Lo han hecho, me hecho. voy a informar, voy a explorar un poco el Wow. tema y te voy a mandar información. Y yo, pues no, me pareció muy bonito porque le dio cabida ahí a eso Sí, de una, claro, exacto. cuando en otra sesión pudo haber sido, pudo haber sido un análisis funcional de por qué lo hiciste o de por qué estás... Ay, no puede ser, exacto, sí, Sí, claro. entonces no. Entonces, pues nada, cada quien tiene un enfoque, eso se los aseguro, y pues busquen al terapeuta que les guste, Claro, denle exacto. un, no sé, un margen de 3 sesiones, para, pues, probando los enfoques, y también, Exacto, igual está re válido cambiar. claro, Yo sí, como que me di cuenta que no enhebré, que pues no fue tan chao. esto, sí, pero el acompañamiento psicológico, y muy importante. Es un lujito que vale la pena. Ujú, vale la pena, pero solo. ¿Y hace cuánto te aproximaste a las plantas? Como de forma terapéutica, Ok, digamos. ok. Exacto. Bueno, de forma terapéutica. Exacto, sí. Mejor dicho, ¿a qué plantas te has aproximado? Ok. Bueno, yo tengo una historia pues más bien larga con la marihuana, con la María. Más bien larga. Sí. Mm, pero ya en los últimos tiempos, Exacto, pero de forma así como consciente, más terapéutica, como terapéutica, de... ya sí, no, pues por ahí que... Porque igual yo sí siento que con ella, así no seas consciente como de su proceso terapéutico, ella en sí ya es terapéutica. ella enseña cosas pues a Así tú no uno. te estás dando cuenta precisamente que estás como en ese proceso, igual sí, o sea, a mí me ayudó, me ha ayudado bastante, sobre todo como a reconocer sensaciones en mí. Eso me ha ayudado en el reconocimiento emocional, sensorial, porque pues agudizas en ciertos sentidos. Pues yo creo que por ahí hace 2 años, o sea, ya como también acabando la carrera, eran usos más recreativos, pero ya como para eso me ha servido a los últimos 2, 3 años. Luego ya últimamente con los hongos, después de Los haber, honguillos de psilocibina. la psilocibina, no, después de haber leído mucho, pues estudiado más que todo, pues porque uno también puede estudiar con buenos videos informativos, mucha cosa. Exacto, Es sí. como que sí, es Estudiando, la experiencia investigando, escuchen investigando. a Terence McKenna, el man. Para mí Timothy, es mi referente, mi pensador favorito del momento. O sea, no es como que
o sea, un ídolo o algo así allá, Pero pero en este uff, momento está nebrado. o sea, yo cada vez que lo escucho es increíble, o sea, el man llegó, y el man se aproximó mucho desde la psilocibina, Ujú. vinieron acá con su hermano a estudiar la psilocibina, A los manes eran Colombia, sí. etnobotánicos, Etnobotánico, sí. Se fueron para etnobotánicos, el oriente colombiano, ¿no? Como por a el la Meta, chorrera, Guaviare. Ah, a sí. la chorrera, los manes fueron a la chorrera, y más allá como de la experiencia de la psilocibina, yo siento que a mí algo, por ejemplo, que me asombró muchísimo de Terence era que el man llegaba a postulados muy similares, por ejemplo, a los de Bourdieu, a los de Foucault, que yo decía, parce, esto es sorprendente que este man desde las plantas Llegué a eso. esté Sí. entendiendo, está diciendo lo mismo, o sea, está diciendo lo mismo, o sea, uff, Ujú. o sea, impactante, impactante Terence, nada, súper recomendado. Eso. Recomendadísimo. No, el que me aproximó a mí como inicialmente la literatura psicodélica fue como Aldous Huxley con Las puertas de la percepción, y el man lo habla desde la mescalina. Desde la Un mezcalina, caso en el ok. que el man reporta la mescalina y son Esa es autores que la se del San Pedro. referenciaron, sí, de San Pedro. Súper linda San Pedro. Un Entonces, cactus de ese, es de México. oh, de México, sí. De México. No, entonces, primero saber que, a ver, la información con respecto a las plantas sagradas te la vas a encontrar si la buscas, pero entonces hay que entender las fuentes de información, hay que entender quién las escribe, buscar y tener un sentido pues como crítico antes de tomarlo como pues como realidad lo que viene, ¿cierto? Porque creo que la realidad se construye y todos ahí van aportando como su granito de arena, pero entonces eh, las plantas sagradas han estado ahí hace mucho tiempo y son primero los indígenas los que le han dado ese uso más ritualístico, espiritual y también Porque es que lo terapéutico. tiene, o sea, lo tiene. Y me parece que ahora, digamos, genial que se está empezando a descubrir también como empíricamente, Ajá. digamos, o sea, como todo el potencial que son capaces. A mí los honguillos, la verdad, me han ayudado mucho como a cambiar patrones. Hacerse muy conscientes de ellos Sí, para... y sobre todo, exacto, y cambiarlos. O sea, es muy difícil cuando tú ya vienes como... Y es que se vuelve como una adicción al patrón, ¿sí? O Ujú. el patrón comportamental, al patrón emocional, el patrón que sea. Exacto. Y una... Porque está ahí, ya se volvió, si ya se volvió patrones por eso, Exacto. porque te va a costar, digamos, estar ahí Y con luchándolo. los hongos es muy fácil, o sea, yo lo he sentido como muy... Pues, y lo he hecho, de hecho lo he cambiado, ha sido como muy lindo poder liberarme de eso, porque son, esos patrones a la final no le dejan a uno avanzar. Fabián, acabas de tocar un punto muy importante porque son esos patrones los que vienen pues como ya desde el crecimiento de uno, por donde estudió, todos los Exacto. Los sociales. sociales, Y los patrones culturales, cuando vienes de una exactamente. sociedad como colombiano, una sociedad colombiana pues parce, o sea, pues si nosotros no lucháramos contra esos patrones, podríamos estar pues aquí relajados, no sé, weón, tomando unos media guaro, escuchando J Balvin, weón. Pues haciendo un montón de cosas, pues, comprando en el éxito, o sea, haciendo todas las cosas así al tiempo, ¿cierto? Pero entonces ya cuando empiezas a luchar con los patrones, pues necesitas ayuda, yo creo. Personalmente cualquier ayuda es bienvenida. Los amigos son Claro, ayuda sí, también, obvio, los las que te saquen de plantas, esos sí, esquemas, exacto. El que te el que cuestiona, te critica, claro, exacto, el que te hace replantear, chimba, sí, claro, claro. claro. Entonces ya ahí ya cada quien mirará como cuáles patrones quiera Sí, luchar. claro, porque por ejemplo, algo que a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, de la experiencia con la psilocibina es precisamente eso, la disolución como de todo ese tipo de barreras, patrones, es como que se reduce uno al momento, a la fuente primal, o sea, sí, ya no importa política, Ajá, claro. religión, género, nada, porque lo más propio interno son las sensaciones y poderse uno conectar tan directamente con ellas, pues le hace a uno replantearse, o sea, de todo, de todo, de todo, de todo. Y ahí se vuelve más palpable como esas estructuras han Exacto. machacado eso, lo Exacto, han exacto, desechado, lo han claro. Uf, lo han maltratado. duro, exacto.
Y por Cosas tan eso, sencillas. claro, y por eso para muchas personas puede llegar a ser tan impactante una aproximación con la psilocibina, por Ajá, ejemplo. no, de miedo, Porque de... han venido tan machacados tantos años de forma tan inconsciente que cuando salen al visaje puede llegar a ser muy doloroso. Claro, claro. Y puede que haya personas que hayan encontrado un sentido crítico a cosas que ven ahorita, entonces dicen, no, pero yo no creo todo lo que está en este momento en los medios principales, pero que no se cuestione lo que vio hace 10 años, que eran los mismos medios. Entonces que esa sigas estando ahí detrás de él en su realidad, entonces cuántas cosas se puede cuestionar, entonces puede que Noticias haya visto cosas súper perjudiciales sobre las sustancias sin ningún fundamento, solamente dichas por ahí, uno se mete a la página de Métele Mente y Decide y encuentra información muy alejada de la realidad, con poco Uy, sustento. a lo bien, nunca he entrado, nunca Yo me he dado entré como a la porque tarea, yo exacto. entré, o sea, Como primero bueno, a ver qué entré está a haciendo la este de, parche, qué están muy diciendo. bueno el parche, el de échale de cabeza. Sí. Ellos súper fundamentados, muy desde la salud, desde la prevención de riesgos, ¿no? No de la Sí, prevención de consumo, de la prevención de de riesgos, riesgos. exacto, que Ujú. la gente no necesite ambulancia Que por no el cuando necesite esté llamar a la... papeleada, exacto, que no Exacto. se haga tirar de un exacto, sí. Ajá. Cuando el otro enfoque de métele mente y decide, que es el que suena en la radio, el que suena... Métele mente y Y decide, decide. ah, pues es una yo primero no sabía qué era, luego ya me metí y era como decir información supuestamente de sustancias. Uy. Y por ejemplo la psilocibina es como riesgosísima, que y yo Ay, no, no, parce, no. parce. Entonces Hay es todo como, un movimiento ahorita internacional, es que no recuerdo el nombre, igual lo voy a dejar en las referencias también. ujú, Los manes ya están trabajando primero en pro de la legalización para claro, segundo poder empezar a trabajar en tratamientos psicológicos, o sea, son parches académicos de neurología, de psicología que claro. quieren, se dieron cuenta ya porque también la evidencia ya lo está demostrando. No hay que hacer contra la evidencia. Pero y entonces, surge una pregunta, porque, y es lo que escuchamos en la radio, Ajá. métele, métele, yo sé. Sí, sí. O sea, ¿quién está detrás de ese parche poniendo esa información? No, exacto. Pues Sí, directamente, porque ese es el programa del Estado por para la prevención de eso, consumo. o sea, nos estamos dando cuenta, porque es que estamos hablando desde un enfoque de calidad de vida, ¿sí? No estamos hablando como de que la sustancia, no, estamos hablando de un enfoque terapéutico, Ya, ajá, psicológico, ¿sí? claro, total. Avalado empíricamente, incluso ahora de forma internacional. Ujú. Entonces la pregunta es, con algo que aportaría tanto, o sea, ¿por qué sin embargo está saliendo eso? Claro. Por el Estado, Mm, entonces... sí, no, ahí ya vamos a la realidad del momento, en donde este país está totalmente untado de narcotráfico, al menos en las esferas de poder. Está muy untado, sí, cada rato sale una tragedia familiar, Sí, ¿no? exacto, cada rato, que qué pena, que es que Que no, tal, es... sí. Ahorita salió hoy presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, weón, y ella también con acusaciones familiares de Por homicidio y narcotráfico. no. Ganó con 138 votos. Entonces, es lo que está avalado, ¿sí? Entonces, por eso mi invitación es a ver la ética, a buscar la ética, la bioética, que lo primero está la vida, yo creo que es eso. Cuando hablamos de las percepciones, las Claro, sensaciones, es eso. Lo exacto. primero es la vida, cómo se experimenta y se tiene, hay que respetarla. Pero entonces ya uno se encuentra aquí con gente muy facha. Entonces, esas estructuras no les interesa Porque claramente es el avance de la el humanidad. O avance. sea, nos tienen de alguna forma limitados, disminuidos, con una barrera, ¿sí? Porque la gente podría estar sanando más rápido, ¿sí? Tratando unas cosas muy difíciles. O sea, sí, la psilocibina crece de la tierra, o sea, Claro. ni siquiera tocaría como remitirse a, o sea, Y no, ¿podría uno cultivar su medicina? claro, eso sería, o sea, y su medicina y su comida, como lo hablaron en la otra. Claro, con el agrónomo, con Ajá, Estevilla, y su exacto. comida, exacto, y Sí, todo, su exacto, cultivo todo, su ahí, ¿a propio... quién les pagas? Y además uno quien dice pues que no, es que en Colombia sería muy bueno y la gente no tendría por qué estar preocupándose por su bienestar psicológico. No, pasan cosas terribles, te levantas y ves gente masacrada, gente mutilada. No, pues es que no es por nada, pero nada más acá en Bogotá usted sale, coge un Transmilenio y eso ya es una gonorrea, güey. Exacto, es una Usted cosa que sale no te triste motiva para a donde va, nada, weón, así claro, de que no. no se le sube el mano y es como, "Uy, no, esto ya está muy denso, o sea, yo salgo triste, weón". Uno tiene muchas razones para estar aquí triste, vuelto nada. Entonces ya que el Estado mismo limite el acceso a eso es ya algo preocupante. Es preocupante. Entonces, Incluso no sé hasta qué punto, o sea,
en los podcasts se pueda seguir hablando así, digamos, por ejemplo, en esta plataforma, de forma Ajá, tan cada vez abierta, menos, sí, exacto. no, o sea, Hay que aprovechar el momento. sí, total, porque bueno, o sea, hubo un momento en el que, o sea, siempre hemos tenido momentos en los que nos hemos podido librar de, entonces, por ejemplo, no sé si se acuerda la ley SOPA, que era la ley, pues, como para el control del internet en Colombia, que la impulsó Vargas Lleras, esa ley pasó, entonces, pues, ahorita, ¿qué tenemos? Que cuando la gente empieza a subir información del paro y todo, se la Se bajan la de bajan. Facebook, de Instagram, porque, pues, se perdió la potestad sobre el internet aquí en No, qué Colombia. gonorrea, eso está Aquí muy toca desmontar pesado. muchas cosas, toca desmontar desde la ley 100 hasta esa ley SOPA, weón, y muchas otras leyes. Aunque es que en un punto igual, bueno, no sé, es que veo que estamos muy sumergidos ya, ¿sí? O sea, Ujú. si tú pillas, tu celular te está traqueando Todo, en todo todo el momento, en tiempo, o cualquier sea, momento te escucha decir aquí algo, están y sale la propaganda en Instagram claro, de una vez, de inmediato en YouTube, si estamos hablando, el celular acá nos está escuchando. sí, obvio. Y que los vapeadores y qué tan, y Ajá, ya te párele, póngale sale, la claro. firma que algo le sale, o sea, Sí, sí, ya muy comprobado también por personas de forma empírica, así lo ha hecho y ahí sale, entonces es muy cierto. hasta qué punto estamos ya demasiado involucrados como en todo el visaje. Claro, no. Pero, exacto, porque eso genera también más preguntas. Porque algo de lo que decía, por ejemplo, Terence era como, y el man, pues obviamente estamos hablando de que es época de los 70s, de los 80s, y igual lo que dice es muy contemporáneo. Ajá. Aunque una de las cosas que dice es como, pues, parce, bájense de todo, o sea, Exacto, usted hágalo. Ajá. no vean radio, no escuchen radio, no vean televisión, Ajá, ajá. no vean noticias, o sea, el man, pero en este momento la pregunta real para nuestro contexto sería qué tan, o sea, qué tan eso pueda llegar a permitirnos una vida habitable ya en un mundo en donde está esta mierda casi que establecida, o sea, podría uno Exacto. literalmente a lo bien dejar de ver televisión, escuchar radio, Podría zafarse hacerlo todos los de días, uno Instagram, hacerlo. Ajá. de, pues, o sea, yo siento que por lo menos para nosotros es por lo menos un replan, por lo menos planteable y Ujú. replanteable. Pero hay gente que no. Hay gente que no porque su negocio vive de Su negocio es Instagram y su eso, negocio sí. implica comer y que sus hijos estudien y Claro. hay gente que come por eso, o sea, Ujú. Porque pues igual desde el Estado se generan unas necesidades muy grandes para la sociedad que no se satisfacen y la gente tiene que recurrir a todos los medios para. Entonces ya uno dice, claro, entonces tienes que vivir de eso y no, pues es más difícil como desmontarlo, ¿no? Pero pues parce, pues igual. Mm, yo creo que es como esa reconstrucción del país la que merecemos y la que tenemos que trabajarle para que empiece a suceder. claro, porque igual también algo que es cierto es que por Instagram o por YouTube, uno, pues yo también me he enterado de cosas Ajá, y pasa información que tal vez no hubiera visto por ningún lado o claro. ninguno de esos otros lados. Y hay entretenimiento muy bueno también. También hay entretenimiento excelente. Por ejemplo, esta página que te estoy hablando, en la que no recuerdo ahorita el nombre internacional, que está trabajando con el parche Ok. para terapia con psicodélicos, pues me la encontré fue por Instagram, pero porque el algoritmo me está escuchando y el man me sugiere cosas que Ok, cree que son de mi sí, interés y un día claro. me sugirió la jodida página. Sí, es que yo creo que puede Sí, tener, pilla lo irónico, o claro, sea, ¿no? Hay cosas que uno agradece, piénselo así, tal vez como, uy, gracias, pero pues igual, uf, porque, pues porque yo creo que es eso, como primero ponerle el filtro uno a lo que consume y eso que implica reducir muchas cosas de las que uno ha estado usualmente acostumbrado a consumir, pues como para realmente empezar a hacer el cambio. Yo por eso he hablado un poco como de ética, porque eso es un poco. Por ejemplo, en la ética de Spinoza, el man plantea como una pequeña lucha entre los afectos y lo que es los afectos como la parte más emocional o visceral de los impulsos y también luego ya está la parte de la felicidad, de lo espiritual, o sea, ok, cuando implica, y él lo trabaja desde el raciocinio, o sea, cuando usted realmente
medita, reflexiona, usted puede discernir. Cuando uno busca la ética es para decidir entre dos opciones, ¿no? Cada día hay un par de opciones que te van a salir, como puedo comer carne este día o puedo hacerme algo que sea con vegetales y así disminuir mi consumo de carne. Pero entonces la ética te ayuda a entender el por qué, como cuál es la dirección de eso y depende desde la ética que te pares. Entonces él dice como que esas decisiones más difíciles, más duras, son las que realmente van a traer como una recompensa espiritual, ¿sí? No física ni nada, pero sí es como una satisfacción como más adelante cuando haces las cosas que son un poco más duras y que no satisfacen directamente a la parte afectiva, al impulso. Entonces ahí es cuando uno dice, pues necesito realmente un carro o puedo buscar otra forma de transportarme que no implique. Entonces ya son como todas esas cosas, que consumo de televisión, que consumo de música, que consumo de todo lo demás. Eso es como me ayuda un poco a mí la parte de la ética. Es que siento que es muy larga, compleja y difícil porque, o sea, por ejemplo, ahorita que hablabas y la ética y todo el viaje, se me cruzaba por la cabeza toda esta nueva agenda de género que hay, Ok. que siento que después se relaciona directamente con todo este viaje de la ética. Mm. Pero pensaba como hasta qué punto puede justificarse uno como en la inclusión, en la ética, en el respeto. Es que es fuerte, o sea, el sensible incluso lo que va a decir. Vale, sí, Sí, pero claro, ¿no? pues Esto, pero es lo que he pensado y es lo hay que que he visto, conversarlo, sí, sí, no, exacto, pero exacto. a veces he pensado hasta qué punto en serio se puede justificar en la ética, en la inclusión, en todo esto que estaba nombrando, o sea, y no sé cómo ni siquiera llamarlo, pero como transgresiones, o sea, humanas, humanas, ¿sí? O sea, por ejemplo, que ella estaba pillando que ya hay países en donde, o sea, la agenda de género se ha abierto tanto y ya son tantos géneros que ya Ujú. uno, o sea, ni siquiera me los sé Sí, todos, ¿sí? claro, Porque son son muchos. muchos. Y entre unos de ellos hay gente que quiere avalar Sí, eso la con menores, interacción con niños, 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 sí. exacto, Ujú. dentro de un discurso de, exacto, inclusión, respeto. Por ejemplo, yo quería pillar la noticia de un man en España, un profe de biología que lo sacaron del colegio porque el man les estaba enseñando a los niños que desde la parte genética, pues solo hay dos posibilidades, macho y hembra. O sea, ya, si pillas, sí. Ujú. No, lo echaron del colegio. Si pillas porque el man tenía discurso eh, Biologicista, pero pues sí. sí, segregador. Ah, ok. Sí, o sea, Porque de mm, hecho está el hermafroditismo también. pero es que eso Puede es una ser, condición patológica sí, ya clínica empieza a ser, médica, sí, o claro, sea, sí. es exacto. Y requiere una intervención médica, por ejemplo, en la mayoría de las veces. Sí, sí, sí. Pues mire, hay creo que hay dos agendas que usted mencionó como la agenda de género. Es que está fuerte, o sea, está Claro. muy fuerte. Por ejemplo, yo pedía entonces que ya la noticia de un man en Canadá, porque en Canadá también está muy establecida ya la agenda de género, en donde el man, es que es fuerte porque ya a veces veo que incluso esta misma postura puede entrar de frente a invalidar eh, conocimientos pues que la humanidad ha construido, así como por Sí. ejemplo la genética básica, ¿sí? Total. Embriología Claro, claro. primera. Ujú. Y entonces un señor allá en Canadá de 53 años, en manera casado, tenía hijos, un día dijo que ya no quería identificarse más como pues Como hombre. hombre de 53 años y que ahora se iba a identificar como una niña de 6 Y años. que le tienen que avalar eso, pues, como No, comportándose no le bien tenían de... que hablar, el gobierno se lo Ah, se avaló, lo porque avaló. allá la agenda pues ya está muy establecida Ujú. y como el gobierno los ayuda, entonces el gobierno lo puso en adopción y una familia lo adoptó. Ok. Y como el gobierno allá ayuda a los niños que no tienen posibilidad para estudio, lo asignó a un colegio Con más niños con ahí. más niños y niñas. Entonces, claro, había una polémica porque habían papás que decían, hey, un momento, Yo porque tengo que yo no tener quiero mi que hijo mi estudiando niña ahí. entre a los vestieres con un señor de 53 años, ni que Claro. haga educación. O sea, sí, porque... Y claro, entonces se les vino también,
digamos, muchos tuvieron multas por discurso violento, Ujú, poco tolerante, ujú. inclusivo. Y es fuerte porque alguien podría, como que esté parado también desde esa postura de género, estar escuchando oye, o el día alguien que escuche y quiera venir, pues que me escriba y venga y hablamos, porque pues qué más, Sí, porque exacto. ¿qué más pasó? Sí. Pero lo que estaba diciendo es que en función de ese planteamiento y esa postura, en donde también se habla de ética, ¿sí? Como Claro, se están justificando cosas que yo digo, uy, no, espera un momento, o sea, total, a mí me generan ruido, ¿sí pillas? O sea, a mí me claro, generan ruido. sí. Y es re fuerte porque acá, listo, todo bien, pero si yo estuviera diciendo esto allá en Canadá, pues seguramente pues me estarían, no sé, poniendo la Claro, multa o claro, qué. sí, ya una cosa legal inclusive. Exacto. Sí, pues mire, yo quisiera como decir hay dos cositas. Uno es, eh, mm, pues yo he visto que hay una agenda del género, que es la agenda feminista, y que los últimos años voy a poner que 5 o 7 años se incluyó con la agenda que trata los temas de la orientación sexual y la metieron como en una sola, cuando no venía siendo así. Por ejemplo, se venía trabajando que hubiera alcaldía, perdón, secretaría de la mujer, subsecretaría de la mujer, para tratar temas asociados a mujeres, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy muy metido en el tema laboral, en el tema de información laboral, y siguen habiendo unas grandes brechas para la consecución de empleo por parte de mujeres y hombres. Entonces, esa es la lucha en la que yo conozco que es la primera lucha que se trata de género para que haya una igualdad en condiciones humanas de los derechos humanos para hombres y mujeres, que se conmemora en el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, etcétera. Pero ya en los últimos años se incluyó como con el tema de la orientación sexual y empiezan a pasar ese tipo de cosas en las que yo estoy muy de acuerdo con usted, como que parce, o sea, si uno es lógico y va por la ética de la vida, pues el primero va a la vida de los menores. Y ahí se cayó el discurso, weón. Entonces no puedes meter ahí al hombre porque está la vida de uno contra la vida de otros, puesta pues como en interacciones que no realmente son tan necesarias, porque usted sabe con quién tiene, o sea, los niños pueden tratar con niños y tratan con niños y también con adultos, pero que son sus padres en otros contextos muy diferentes. Entonces, yo por eso comparto todo lo que dijo y si hay alguien que quiera hablar de género, por favor también venimos porque me parece que es un tema que hay que tratarlo para todo ese tipo de cosas que se Claro, dan. porque ya está teniendo impacto a nivel práctico Ajá. e individual, ¿sí? Ujú. En personas que, o sea, este profesor que lo echaron porque Claro. el man, es que discurso violento, por decir que, Sí, o sea, no. como El así, man explicando lo que aprendió, sus conocimientos, la etcétera. biología básica de Sí, toda la sí. vida, Que o están los sea, animales, si es en los animales, pues es en el ser humano, güey. Entonces, en los animales se dan las orientaciones sexuales diversas, etcétera, y comportamientos sexuales, obvio. Y en el ser humano también. también. Pero, parce, pues por temas de. Porque es que veo que, o sea, es tan fuerte que, o sea, pues, no sé, por ejemplo, también lo he visto en los deportes. Entonces, hace poquito, un man, si pilla un Ah, sí, man. que se mete a hacer deportes, Sí, parce. man. Y entonces, no, el man dijo que ahora se identificaba como, o sea, que todo bien, no es como que lo estoy respetando para el que Sí, esté no. escuchando, que no, sí, o sea, todo bien, entiendo, lo acepto, Ujú. está bien, solo que veo que hay contextos en donde los puede llegar a generar, pues, o sea, ¿qué? Y entonces el man se mete, dice que ahora se considera mujer, entonces pues ahora el gobierno lo tiene que empezar a tratar como así. Ujú. Ya pasan varios en levantamiento de pesas, en Pesas, MMA, en luchas, sí. en carreras, en Y atletismo. parce, pues ya Y un el caso grave cuerpo es que súper vi fue diferente. que en la MMA pues se metió un man Y y pues esto. claramente genéticamente, o sea, no es, y no es que yo esté acá, es que es fuerte lo que digo porque alguien podría decirme, no, macho opresor, tan, Sí, no. Pero no es el objetivo. exacto, Sí. pero no, pero es que si, o sea, si tú a lo bien haces una postura física del peso pesado de los hombres y el peso pesado de las Las mujeres, mujeres, ya, pues, exacto, con peso pesado de una categoría es suficiente la y comparación. pasó que jodió a esta otra mujer allá, o sea, Exacto. el man que pues ahora decía que era mujer, como el capítulo de South Park, Sí, no sé es si que lo sí, vieron, sí, no, sí. qué garra, exacto, Lo pone en la allá, cara, sí. Por eso, y ese es allá, el humor negro que vamos a tocar, güey. no, Parce, no, lo muestran, ellos lo no, muestran y ya. y así, de hecho pasó así, jodió a la nena re Y feo, o luego sea, va como como a que la la cárcel inhabilitó ya así. para que ella pudiera seguir compitiendo. Y entonces yo que ella escuchaba también a una atleta
Y la nena decía, es que no es, o sea, no es por ser ratas ni excluyentes ni nada, pero es que No. llegaron Era la salud de la peleadora. Exacto, y ahora ni siquiera están como, se están llegando a ganar la plata, o sea, todo, esto, la atleta, la que corría, decía como otra, decía como, parce, están llegando, están rompiendo los récords, se están llevando la plata, Ajá, o sí, los sea, pero, récords, o sea, sí, ese récord lo y ella estableció. decía, y por más de que yo entrene acá, porque Ah, claro, hay sí, nenas que se inyectan y tal, y claro. sí, pero si yo entreno de forma natural y forma limpia, como lo avalas, Claro, como tiene que ser. literal, lo decía la nena, si pillas, lo decía Claro, la nena, claro, parce, exacto, como... eso es lo que eso. Exacto, no, o sea, no le voy a ganar porque genéticamente No es nuestros así. huesos Porque tienen tenemos una... que competir divididos, o sea, porque así es la cosa y ya. Y Exacto. habrá deportes en donde podrán estar juntos, etcétera. Pero, parce, Y lo exacto. que digo es que físicamente, orgánicamente, la contextura ósea es otra... Diferente, Exacto, claro, sí. claro, claro. Entonces, en un punto lo que digo es como, esto está negando de frente muchas cosas y está como, o sea, no sé, mejor dicho, en qué punto pueda llegar a ser confuso, sí, como... Confusísimo. Yo creo que otra cosa que alivia ahí el alma, y por eso South Park nos hace reír con ese tipo de cosas, es el humor negro, parce, que muestra como la cara de esas cosas que literalmente como que son muy lógicas, como que irrisorias, absurdas, absurdas son. Como, güey, exacto, o Entonces, sea, por un lado está la bioética, que yo digo, parce, o sea, o sea, van a luchar esas dos personas, se supone que uno como referee, como árbitro, tiene que velar por la la seguridad seguridad del tan... luchador, y desde primera vez uno dice, no, no pueden luchar y ya. Pero entonces, eso si uno pensara bioéticamente, y dice, no, negro, eso no puede ser así. Y lo otro es que ya llega el humorista negro y se lo pone en la cara, y uno dice, parce, si es así, ¿por qué está sucediendo esto? Sí, claro, pues digamos que fíjate que yo al principio, o sea, yo hice mis prácticas en Profamilia y allá claramente es una aproximación Total, así, completamente desde la postura de género, ajá, enfoque de claro, género, claro. sí, allá con, o sea, eso es lo primero, se trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las personas, Derechos ese es sexuales y el, reproductivos. exacto, entonces Ujú. pues es una agenda de género completamente establecida. Y a mí al principio, honestamente, o sea, cuando entré como en la apenas a la primera aproximación, me parecía que, pues porque yo creía que la agenda de género eran gays y lesbianas y transexuales. Ujú. Y ya, Yo lo que le digo es eso, creo que son esas dos diferentes agendas, las de los derechos sexuales y reproductivos y la de género, que para mí, que por ejemplo, si uno lo mira en términos de instituciones, sería, por ejemplo, ONU-Mujeres. Y luego está el UNFPA, que trabaja derechos sexuales y reproductivos, pero que también trabaja temas de género. Y eso es muy importante, marica, porque empieza a tener temas de plata también, porque usted va a sacar un proyecto y tiene que pelear contra Profamilia, contra exacto, ONU-Mujeres y contra exacto. los otros, y cada uno va metiendo más temas en la agenda, y el que más va ganando plata va sacando. Entonces ya por eso yo creo que se pueden llegar a ese tipo de cosas absurdas, parce, porque Parce, eh, o sea, pues no sé, con todo el respeto, ¿no? O la sea, lucha y de están agendas y de invitados, pero instituciones absurdo, weón, o sea, como así que, no sé, exacto. juegan ya con la lógica humana. Y si no hay O sea, un preocupante los que están muy. teniendo hijos en este momento, Ujú, o sea, sí, entonces, ¿qué? tras de que cómo llegó usted a esa decisión o cómo sucedió todo eso, si los hijos que vienen con qué esquemas van a estar. O sea, yo no sé, y me podrán decir, no sé, poco tolerante o lo que sea, pero a mí, por ejemplo, sí, no sé si va a tener hijos, pero si yo tuviera un hijo, yo no sé qué tan seguro esté de que quisiera que él compartiera vestieres y con un señor de 53 años que se Exacto. identifica, porque le dio por identificarse Ujú. como, o sea, sí, no sé qué Claro. tan de acuerdo a lo bien. No, yo no estaría de acuerdo. Yo, Exacto. claro, Y eso claro. allá no violento, Juan Manuel, Sí, intolerante. no, nada. Usted que Este estudió man que psicología, ¿qué está psicología ni que diciendo? Que nada, exacto. nada. Este psicólogo de pacotilla que habla, y uno como, Sí, uy, no, esto es uff. muy Sí, fuerte, claro, fuerte. claro. Yo creo que ahí lo lógico sería como decirle, bueno, sí, parce, si eres un niño, está bien. ¿Quieres una cédula que diga que eres un niño? Te la damos. Ya. ¿Quieres ir a entrar a un colegio? No, no puedes. Ah, pero entonces quieres perder los derechos, no. Sí, listo, te los quitamos y ya. No sé, Ahí fuerte, sería así como que, fuerte. pues, pero bueno, no. Creo que es lo que nos ha permitido como estudiar un poco la parte crítica, como es todo tan irrisorio, tan trágico médico, parce. Sí, tragicomédico, Ujú. exacto. Porque al final, pues pilla que eso está dirigiendo en
pues en toda medida me parece como la Claro. individualidad de las personas. Y uno aquí luchando por la legalización de plantas medicinales Y no, y no. y los manes allá a avalar la pedofilia. Es que no me voy a buscar y también lo voy a Y poner lo ahí. El ponemos ahí país porque que está. era, que eso era Sí, no, es que Suiza ha o pasado. Suecia, alguno de Sí, los sí. dos. Los manes allá en la vuelta hablando que para legalizar la vuelta, que por los derechos de los pedófilos, que... Claro, y cuando uno mira, cuando hay luchas de género, entonces por eso le digo que sería interesante que pudiéramos hacer esa distinción de bolsas para que Y pues, sigan dando luchas de género, como que parce realmente en temas económicos las mujeres hay que implementar más cosas, hay pero que es que cambiar yo también socialmente veo muchas que, o sea, cosas. no sé, exacto, lo digo otra vez acá, tranquilo, Ok, normal, pues es mi listo, canal, listo. weón. Claro, obvio, obvio, obvio. Pues, ¿qué más va a hacer? O Sí. sea, exacto, yo veo que también, o sea, hay, pues exacto, igual es ahora, ¿no? Porque también pues ha venido la lucha feminista en donde pues claramente hemos visto que a nivel histórico pues ha habido una opresión Ajá, directa, explícita hacia las mujeres. el feminismo ayuda a que reconozcamos eso. Exacto, sí. Solo que también veo que pues ya hay cosas, por ejemplo, en la industria de la moda, eh, las que más ganan son mujeres. Ah, sí, sí. Mm, lo que quiero decir al final es que, de acuerdo a cómo lo veo, exacto, exacto, el que quiera venir y acá tal, de acuerdo a cómo lo veo, es que todo está sujeto directamente a la lógica económica, más allá de que si eres hombre Ajá. o mujer. Hemos visto, exacto, no estoy desconociendo toda esta historia y Es tal, una lógica solo que lo que económica. veo acá es netamente económico. Y por Exacto. ejemplo, que yo quería escuchar una entrevista de Ronda Rousey, que para los que no conocen, es una peleadora retirada de MMA, que en su momento fue una superstar de la mierda y tal. Y la nena, o sea, un día precisamente un entrevistador le preguntaba como, oye, ¿y tú qué crees de la desigualdad que hay entre el salario de hombres y mujeres y esa brecha? Y la nena decía, nada, o sea, no opino nada, opino que todo es netamente económico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo estoy acá porque el presidente de la UFC me quiso poner acá y ya? Sí, no. No, sino porque vendo resto de peleas y la gente quiere ver mis peleas y Ujú. pues están pagando más entradas y la nena en ese momento ganaba mucho más que muchos de todos Claro, los claro. manes que estaban ahí. Perfecto. Porque, o sea, lo que exacto, entonces conectándolo a lo que estoy diciendo, es lo que veo es que en un punto no está como ni siquiera sustentado en una intención, o sea, lo que yo veo, intención de sobreponerse y tal, sino que está sustentado literalmente en la lógica económica. Y por eso, digamos, en el mundo de la moda, pues, ¿quiénes ganan más? Las viejas, porque, o sea, son las que Como más mueven mandan la ahí la nuca cosa, ya, sí, exacto, y obvio. entonces, Y ¿qué? saben cómo es. Y si alguien quiere hacer algo, tiene que O meterse a sea, hacer lo que eso. quería decir al final es como que me parece que hay que, desde mi perspectiva, exacto, el día que quiera venir acá también una feminista y tal, Por bienvenido, favor. cero. Siento que mi perspectiva aguanta bajarse como un poquito desde la perspectiva, como, porque siento que esa perspectiva así como chocante genera de una vez como ese raye, sí, o sea, implícito. Hay resto de nenas feministas que están rayadas con el Ujú. parche de los manes ya, porque sí, sí. Sí. Y en verdad lo que veo que al entender esto un poco, por lo menos en mí, me permitió como pues relajarme y darme cuenta que, hey, güey, acá todos solo somos víctimas de la misma cola, es el Ah, mismo eso sistema sí, así capitalista es. redenso, que hombres ni que, no, o sea, parce, acá todo el mundo, o sea, y el que mejor lo haga y el que mejor le, pues entonces va a tener más luca y más visibilización. Claro. O sea, exacto, eso es como lo llegaba a ver en un punto. Y pues no sé, o sea, lo digo como pues de la mejor forma, no quiero sonar como violento o algo así, exacto, como porque no sé, sé que hay gente que Claro, escucha claro. la vuelta, que está también desde la perspectiva feminista y tal, y o sea, Pues mire, exacto, entonces que un yo, día, sí, listo, mire, yo realmente me considero, digamos, desde mi historia personal, pues feminista un poco. Entonces ahí uno ya puede encontrar inclusive encontrones con otra feminista que puede decir que eso es una postura paternalista o algo así, y no, no es eso. Es como que porque yo creo que píllate, todos podemos ah, contribuir a la sí, solución de ok, siendo pero hombres y antes mujeres. seguir allá, la profesora Angélica Franco un día me hacía como esa distinción y ella me preguntó precisamente sobre el reconocerse uno como hombre feminista.
y lo que ella me explicaba era que el feminismo había partido, es una concepción política, Ujú. pero que había partido desde la codificación física de lo que es ser Ser mujer, mujer. porque eso implicó pues todas las demás Claro. como opresiones. Ujú. Pero como es una codificación y una configuración que se hizo a partir Ser mujer, del sí. ser mujer, Sí. pues que un hombre no No puede podía ser ser. feminista. Eso era lo que la profe me No, decía, exacto. no, y me lo han dicho personas que saben pues, también mucho como del tema y todo eso. Entonces yo por eso lo hablo más como en el sentido de que ambos hombres y mujeres tenemos que contribuir a la solución del problema, weón. Exacto, exacto, eso es lo Exacto, que, eso. exacto, eso es Entonces lo yo, otro. Al final lo que yo quería decir era eso, también como, con ujú, esa postura que estoy viendo que se sujeta es a lo pues que económico, parce pues es estamos, que, parce, todos tenemos estamos que, es acá en el mismo mal viaje re duro si y no lo nos que, ayudamos mal, exacto, y lo de que sí, nada va a servir ayudarnos, bueno, vamos a hacer esto los hombres y esto las mujeres, porque no, qué a la negro, final sí, qué, o porque sea, ese dualismo está ahí impuesto. Entonces otra cosa que yo quería como complementar también con respecto a la desigualdad que veo es desde mi trabajo, que ok, trabajo con una agencia de exacto, empleo y ahorita estoy leyendo unos informes de dinámica laboral, entonces uno mira que a pesar de que hay mujeres con mayores estudios, que hombres, entonces no sé, tecnologías versus técnicos o profesionales versus bachilleres, muchos hombres bachilleres que igual son más contratados hombres, que igual el salario es un poquito superior como a las mujeres, etcétera. Entonces, pero esa no es la lucha igual es que trabajando en el sistema público de empleo, pues uno ve que esa es otra estructura, una mierda, weón, en donde los salarios son muy bajos, en donde todo tira a la baja, en donde todo tira a trabajar amplias horas, sábados, domingos, sin horas extra. Entonces no es como que, ay, yo quiero entonces que las mujeres entren más a ese exacto. campo. No, yo quiero es que el campo cambie, yo quiero es que, no el, pues, en el campo físico, sino la estructura en donde La se dan. estructura, Exacto. exacto, en donde estamos. Porque nada sirve, no, si vamos las mujeres y todos van a vivir la misma mierda. Pues no, más bien cambiemos todo, replanteémoslo. Claro. Sí, entonces, pues, claro, complejo como todo esto de la agenda de género. Ujú. O sea, obviamente, y quiero volverlo como a reafirmar, como también desde el desconocimiento, sí, o sea, uno, y no como algo, también lo que se dijo, no como algo definitivo y tal, sino abierto al replanteamiento y Ujú. a la reestructuración y a la reconfiguración, y si tiene que volver a lo que sea, replantear, si así sea completamente opuesto, pues igual estamos abiertos a la mierda. ¿Sabes? Claro, no, la conversación es lo mejor que se puede llegar a hacer, Sí. por más dolorosa o incómoda. Y qué denso como entonces se conectaba con el viaje de la ética. Sí, bueno, no, fuerte, fuerte. Terminamos hablando de Sí, plantas, género, claro, feminismo, desde lo, pues, lo que conocemos. O sea, no, sí, sí. yo no, o sea, no puedo decir, de acuerdo a lo que la profe me enseñó, que es una crack, es la mejor profe que he tenido en mi vida. No, calidosísimo. No, pues no me puedo considerar feminista, exacto, no soy feminista. Ok, Yo estoy parado desde una postura de comunión, claro, de claro. aporte, Sí, de, o sea, de construcción, ¿sí? Desde lo bioético, exacto, muy sí, bien. desde la Siendo, vida, desde el equilibrio de la vida. Entonces, eso quiero como reafirmarlo. Mm, sí, qué bueno, no. exacto, no, pues No, pues sí, pues porque para mí también la bioética es, creo que es la que debe primar un poco. Sin embargo, pues igual seguiré como compartiendo la agenda de ellas en cuando, pues siempre la miro, ¿no? Y siempre hay cosas que digo, no, no estoy de acuerdo con esto y no la comparto. claro, Y otras luchas que digo, parce, sí, como temas como el aborto, como que, parce, sí, o sea, por ejemplo, ahí es cuando uno como hombre dice, parce, la que decide eres tú, porque es el cuerpo el que va a sufrir el cambio, el que va a hacer el aborto. Y legalizar el aborto no significa obligar a. Entonces, mucha gente se muere cuando no se visibiliza el problema. exacto. Entonces, pues mantenerlo prohibido, mantenerlo ilegal, así como las demás cosas, pues trae más muerte, trae menos oportunidades de vivir. Y la bioética, más allá de la vida, es la vida digna también, o la vida Claro, plena. un equilibrio, exacto, Sí. pleno. Y se puede en equilibrio con la naturaleza. Mm, no, pues, así como para ir
cerrando. Amarrando, Amarrando. exacto, amarrando, porque hablamos de todo, exacto. Ujú. Al final, pues no de todo, sino como de varias cosillas. Al final veo que es como el reconocimiento del propio ser, ¿sí? O sea, Ajá. y exacto, y lo que decía, no por sonar como excluyente ni nada, porque puede haber alguien que un día escuche este podcast y diga, parce, pero si yo estoy en un cuerpo de hombre y Ujú. me siento mujer, o Total, sea, total. o alguien que, no sé, que uno Sí, o alguien que le gusten los niños, que uno que ya sabes de qué postura miramos la vida y en dónde la ponemos, weón. Entonces, a partir de ahí para conversar. porque he pillado casos en donde van a terapia personas como que sienten esa Con el atracción. miedo a que suceda. Exacto, Ujú. exactamente. Sí. Como y nunca lo han hecho y tal vez Ajá, nunca y no lo lo han hagan, pero hecho van allá incluso para tener las herramientas para afrontar para no ese mundo. hacerlo, Exacto, qué exacto. gente tan tesa, weón. Qué gente tan tesa, exacto. Claro, pero todo parte del reconocer, de Claro, parce uno todo. hacerse una introspección, porque Sí, todos obvio. somos muy diferentes. Y ahí es donde se conecta con las plantas. Excelente herramienta de interiorización, reconocimiento, Ujú, de aceptación, de... exacto, aceptación. mm, yo creo que por eso es que uno cada vez como que va creciendo y va pues como viviendo y dice, ay, pero todo está conectado o algo así. Y es como que hay una línea que está como que muy enhebrada o transversal, como en varios de los temas que hemos hablado. En todos, Exacto, en todos. entonces... Porque eh, aunque nos escalábamos a cosas diferentes, pilla que al final acaba todo con todo, exacto. ujú. Entonces, pues no, pues a mí la verdad me gustó mucho la conversación. Severa conversación tan rica, parce. Siempre duramos 1 hora y 21 minutos. Ok, Qué bueno, bien. Ferro, muchas gracias. Perro, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Las puertas de Señal Amatista están abiertas para el que quiera venir a conversar. Desde la construcción, desde el amor, desde el conocimiento y desde el Desde el conocimiento también, desconocimiento, qué muy... chimba. Para construir pues algo, algo, Claro, algo. claro, algo, Exacto. sí. Y no, gracias a ti, Juanma, por venir, por la energía, por el A conocimiento, ti, por la Ferro, muchas conversación. gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y esto fue otro episodio más en Señal Amatista.